Seguimos. El prestigioso concurso de fotografía World Press Photo galardonó al colombiano Federico Ríos en la categoría de proyecto a largo plazo por su trabajo Caminos de Esperanza Desesperada. La serie fotográfica documenta el peligroso trayecto de los migrantes a través de la inhóspita selva del Tapón del Darién que conecta a Colombia con Panamá. Una zona en la que más de 1 millón de personas han transitado en su travesía en camino a los Estados Unidos tan solo en el año 2021. El ente de este colombiano atestigua las historias más desgarradoras de supervivencia y resistencia en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Dejemos que sea el propio Federico Ríos quien nos explique su trabajo. Federico, qué gusto por poder conversar. Bienvenido a NTN 24 y felicitaciones por este premio. Hola, Nicolai, muchas gracias. Este es un premio en la categoría de mejor proyecto de largo plazo, gracias a que fue un trabajo documentado bastante exhaustivo de la realidad de los migrantes que cruzan el Tapón del Darién. ¿Qué tan largo fue este proyecto? ¿Cuánto abarcó? Pues yo empecé a trabajar en este proyecto en 2021 y esa fue la primera vez que visitamos el Darién y estuve desde 2021 hasta principios de este año, hasta principios de 2025, yendo a visitar este territorio. Pues es mucho tiempo y, pues, por supuesto, mucho trabajo. Empezamos a hacer el proyecto junto a Julie Turkewitz, que es una compañera periodista de New York Times. Ella es la jefe de la oficina de los Andes para New York Times. La mayoría de los viajes los hicimos juntos. Estuvimos viajando durante todos estos 5 años, pero en 2024 hice un viaje con Juan Diego Quesada de El País Semanal. Con ellos hice el último tramo del proyecto, el último fragmento del proyecto. La compilación que presenté para el concurso, para el WordPress Photo, incluye tanto fotos hechas para New York Times como fotos hechas para El País Semanal. Entendemos que fue un trabajo muy dispendioso, muy dedicado, como lo fue desde el año 2021. Y un trabajo de estos pues implica muchos desafíos. Imagino yo viendo esas escenas y el desgaste emocional que esto puede traer. Sin embargo, pues hay una recompensa aquí que es este reconocimiento del World Press Photo, que es bastante importante. Pero también el poder plasmar esa realidad y contársela al mundo. Ese es otra recompensa quizá que logras a través de la fotografía. Pero ¿cuál fue el mayor desafío, el mayor desgaste a la hora de asumir un proyecto de esta envergadura? Nicolai, cuando me preguntas por desafíos, para mí es inevitable pensar en lo que significa atravesar a pie el Tapón del Darién para cada uno de los migrantes que ha cruzado esta selva. Porque cuando pienso en mí mismo, siento que para ellos, para 1 millón de personas que atravesaron el Darién entre 2021 y 2024, las condiciones físicas, emocionales, de preparación, de alimentación, eran mucho, mucho más difíciles que para mí. Así que no, pues cuando me preguntas esto, lo primero que se me viene a la cabeza es lo complejo que es para cada uno de los migrantes atravesar este lugar. Los padres migrantes tuvieron que enfrentarse todos a una disyuntiva compleja y es si llevan a sus hijos o no al Darién. Llevarlos implica arriesgarlos a la muerte, muy difícil. Dejarlos implica condenarlos y condenarse a ellos mismos a no volverse a ver nunca jamás. Así que solo poniendo ese pequeño ejemplo, alcanza uno a entender la dificultad y la complejidad de lo que tiene que enfrentar, de lo que tuvo que enfrentar cada persona que pasó por allí. Eso por la parte de los desafíos emocionales. Sin embargo, también, bueno, hay unos desafíos humanos, pero detrás de eso, más allá de cualquier cosa, somos periodistas.
somos reporteros gráficos, pero somos, insisto, humanos. En el área profesional, sin embargo, ¿cuál fue el desafío de recorrer con estos migrantes la selva del Darién, armado con los diferentes lentes, con las cámaras? No sé cuántos días de caminata pudiste haber llegado a cumplir en estas extensas jornadas, las baterías, además de tus cámaras. En lo técnico, ¿cuáles fueron esos grandes desafíos? Lo que pasa, Nicolás, es que cada que pienso en los desafíos personales y los desafíos técnicos, recuerdo el momento y recuerdo en esos momentos mirar al lado y encontrar a estas personas en esas condiciones tan difíciles para ellos. Porque es que yo caminé la misma selva, pero sería injusto decir que yo viví lo que viven los migrantes. Porque primero yo tengo preparación para estar en el territorio. Yo tengo una preparación física y una preparación emocional. Yo tengo una preparación intelectual porque me senté a revisar mapas, altimetrías, coordenadas, y eso me permite enfrentarme a ese territorio desde una forma diferente. Por supuesto, es una selva difícil de cruzar y permanecer 10 días atravesando de un lado a otro en la humedad de la selva, en el calor de la selva, en la lluvia de la selva. No es fácil, pero es diferente cuando uno está preparado y está yendo a este lugar de forma voluntaria, con un trabajo, con un backup, con un teléfono satelital entre mi bolso, porque si tengo un problema grave, llamo a la oficina por el teléfono satelital y digo, estoy en problemas, sáquenme de aquí. Ninguno de los migrantes tenía ese tipo de herramientas ni ese tipo de recursos. Tenía que cargar un montón de baterías para mis cámaras porque en la selva no hay donde cargar las baterías. Y eso pesa. Pero los migrantes tenían que decidir llevar con ellos todo lo que querían conservar de sus vidas. Entonces, cuando me preguntas por los desafíos personales o profesionales, yo no puedo evitar pensar en ellos porque yo estoy ahí de forma voluntaria, yo estoy ahí trabajando y yo no estoy ahí arriesgándome la vida buscándome un futuro. Yo tengo un trabajo, tengo una casa donde volver, un teléfono satelital para llamar en caso de una emergencia, eh, una preparación de comida limitada, muy limitada, pero una preparación de comida. Un pitillo con un filtro para gérmenes para poder beber agua de cualquier lugar, por ejemplo, eso. Que parece tan sencillo, ¿no? Un filtro que vale $20. Nada. Ningún migrante tiene algo así. Nada. Entonces, me cuesta mucho como responder de una forma personal cuando estando allí vi a las personas de verdad jugándose la vida. Yo vi personas en el piso que estaban tan agotadas físicamente que no podían dar un paso más, un paso más. Yo vi personas al límite de la deshidratación y de la hambruna, personas ardiendo en fiebre. Vi cadáveres de migrantes que murieron en la selva del Darién. Así que mal haría yo en compararme con el drama tan complejo y tan profundo que tienen que vivir todos ellos. Sin duda algo que impacta mucho es saber el contraste entre la incertidumbre que les espera a los migrantes y la certeza que como profesional uno puede tener de que después de la cobertura va a llegar a un hogar nuevamente y saldrá de ese lugar a un escenario totalmente distinto al que se van a exponer los migrantes. Este ha sido un testimonio valioso el que nos has ofrecido y me plantea también un serio debate, y es hasta qué punto llega el periodista, hasta qué punto llega el fotoreportero y hasta qué punto llega el ser humano. Es decir, cuando ves a una persona tendida en el piso, sin alimento, tú con tus pocas raciones, sabiendo los beneficios que tienes dentro de lo posible y que a lo mejor no tienen ellos, ¿hasta qué punto es uno fotoreportero y hasta qué punto es uno ser humano? ¿Hay una frontera? Para mí la frontera es muy clara. Si hay una vida en juego, soy humano, más allá de ser periodista o no. Si yo interfiero en la historia, cambio la historia. No puedo reportar sobre una historia en la que estoy interfiriendo. Pero si hay una vida en juego, yo creo que el periodismo pasa a un nivel secundario sin dudas.
Muchas veces cuando justamente nosotros reportamos sobre tragedias nos perdemos en las cifras. Y yo creo que la importancia de este trabajo que has hecho allí en el Darién es que le pone rostro a esas cifras, le pone historia a esa crisis, le pone humanidad a esos titulares en los que a veces nos perdemos los medios de comunicación. De todas esas historias que tú pudiste haber conocido en ese tiempo, ¿qué nombres te quedaron aún en la retina? ¿Qué rostro se te quedó grabado? ¿Qué historia en particular te pudo haber marcado? Cada migrante que fotografié tiene nombre y tiene una historia detrás dramática y dolorosa. La mayoría de los migrantes atravesaron la selva huyendo de crisis políticas, crisis sociales, dictaduras, persecuciones, persecución religiosa, buscando libertades, techo, salud, educación, una oportunidad. La mayoría de los migrantes que atravesaron la selva del Darién eran venezolanos y muchos de sus casos los conocí de cerca. Se abrieron ellos con generosidad para contarme qué sucedía con sus vidas. Alexandra y Sara, Alexandra Cuauro, una madre venezolana que quedó separada de su hija en medio de la selva y que durante varios días, con los pies llenos de ampollas y heridas, estuvo arrastrándose por el lodo del Darién, buscando a su hija. Eh, Pudo reencontrarse con ella 4 días más tarde, a la salida del Darién. Durante estos días, tanto madre como hija, Alexandra y Sara, estuvieron siempre pensando si la otra estaba viva, si se iban a volver a ver. Lloraban las dos desesperadas a kilómetros de distancia. Y Ángel, además, que fue un ángel, es otro hombre venezolano que encontró a Sara y la cuidó durante todos esos días en la selva, mientras Sara podía reencontrarse con su madre. Alexandra, una mujer abogada con especialización en derecho marítimo, había salido de Venezuela buscando un mejor futuro para ella y su hija. Estuvieron en Chile primero probando suerte, pero las cosas sencillamente no funcionaban. Decidieron atravesar el Darién y quedaron separadas. Y afortunadamente esa historia tuvo un final feliz en la medida en que volvieron a poder encontrarse. Sara y Alexandra aplicaron legalmente para entrar a los Estados Unidos y después de más de un año de espera consiguieron los documentos para ir allí. Al final consiguieron llegar a los Estados Unidos y ahora están allí en donde Sara va al colegio, a la escuela, y Alexandra tiene un trabajo, no como abogada todavía, porque está en el proceso de homologación de sus documentos, pero tiene un trabajo digno que le permite llevar el pan a la casa y que su niña estudie. Y como ella, muchas más historias. Luis Miguel y Melissa, un padre y una hija que estaban exhaustos sentados en un tronco. Luego se reunieron con el resto de su familia, Desiree y Luis Miguel, hijo. Y al final también consiguieron llegar. Conozco muchas historias esperanzadoras de gente que dejó todo atrás. Mushkan Turmani, una chica afgana de 18 a 20 años tal vez, que viajaba con 4 de sus hermanos, su padre y su madre. Hicieron un tránsito impresionante desde Afganistán y llegaron a los Estados Unidos, en donde viven ahora. Y así conozco gente del África, de casi todos los países de América Latina, de Medio Oriente, de Bangladesh, de India y hasta de la China, que han atravesado el Darién, porque son más de 100 nacionalidades que cruzan la selva en este momento. Pues era el valioso testimonio que hemos tenido la fortuna de oír, ustedes y nosotros, ustedes en sus casas, nosotros aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias, de Federico Ríos, que estuvo todos estos años en la selva del Darién, dejando este testimonio ahora para la humanidad de lo que es un pedazo de la historia de la crisis migrante en nuestra región, particularmente en la selva del Darién. Federico, gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Nicolai.